felicidad no es un elemento fortuito que se encuentra en cualquier momento de tu vida y simplemente llega a ti y te sorprende. No, señor, no, señora. La felicidad es algo por lo cual tú debes de trabajar todos los días, manteniendo tu mente en positivo. Problemas, todos vamos a tener problemas en cualquier etapa de nuestra vida, pero si tú enfocas tu mente en la solución de los problemas, vas a estar más cerca de poder alcanzar esta felicidad. Situaciones que pueden llegar a tu vida las puedes obtener, sin embargo, no siempre vas a tener todo. Si tú en este momento, pese a que no tienes todo lo que necesitas, pese a que no todas las situaciones están como tú deseas que estés, pese a que tal vez no has logrado todas tus metas, pero en este momento tú decides, voy a ser feliz, en este instante voy a gozar plenamente este momento, en ese momento va a aparecer la felicidad en tu vida. Así es que elige ahorita ser feliz y transforma tu vida. Ahora sí, vámonos con Aries. Bueno, Aries, mira, las cosas no están tal vez como tú lo deseas. Hay situaciones que tienes que darle tiempo, darle espacio, darle cabida para que se solucionen de diferente manera. Así es que está la carta de la separación, es lo que te está saliendo. Eso no quiere decir que te vayas a separar de tu pareja o algo, pero sí quiere decir que necesitas darte un espacio para poder enfocarte mejor. Tauro, antes de dar un paso hacia cualquier relación, es importante que nos conozcamos. Relaciones amistosas, relaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones, cualquier tipo de relación social tiene que tener el autoconocimiento y el conocimiento hacia la otra persona para que funcionen extraordinariamente. Géminis. Mira, Géminis, no hay manera de poder lograr la correspondencia en el amor o de poder lograr que en las relaciones de pareja todo esté perfecto si antes no te amas a ti mismo. El tener nuestra autoestima, nuestro autoconocimiento es fundamental. No permitas que te lastimen, que te hagan daño, que te hagan menos o que te sientas de una forma como tú no te quieras sentir. Cáncer. Ay, Cáncer, andas feliz y contento. Traes una vibra, una energía que está atrayendo a todas las personas en tu entorno. Pon mucha atención, Cáncer, porque se te van a acercar personas para conquistarte. Leo. Es momento de dar un paso más allá en nuestras relaciones, relaciones de pareja, relaciones afectivas, relaciones familiares, hacer un compromiso para que las cosas funcionen y funcionen bien. Así es que vamos a poner mucha atención, Leo, para que podamos definir y mantener de forma clara nuestros compromisos. Virgo. Vamos a reconciliarnos con nuestro ser interior. Vamos a reconciliarnos, reconectarnos con nosotros mismos. Vamos a reconectarnos con las personas que nos rodean. Si hemos tenido alguna clase de discusión, si estamos enfadados por alguna situación, si algo no nos está saliendo por completo bien, reconcíliate y verás que todo va a fluir mejor. Libra. Mucho cuidado, Libra, si tienes pareja, porque van a aparecer en tu vida nuevas relaciones, nuevas personas que vienen a transformarte y si no sabes mantener el equilibrio, bueno, puedes perderte. Además, acuérdate que en relaciones amistosas siempre vamos a necesitar para poder crecer, conocer a más y más personas y de esta manera proyectarnos de diferente manera. Escorpio. Es posible, Escorpión, que el día de hoy te sientas un poquito rechazado, alejado de los demás, tal vez no estés perfectamente bien conectado, pues conéctate. Si el universo hoy no te conectó, bueno, pues tú a través de tu voluntad, conéctate con las demás personas, tú mismo haz lo necesario para poder sentirte bien y contento con todo lo que está pasando. Así es que ánimo, Escorpión, hoy va a ser un día extraordinario porque así tú lo decidiste. Sagitario. Hay que decir lo que sentimos, sagitarianos, hay que compartir. Si alguien nos gusta, bueno, pues me gustas. Si alguien no nos agrada, oye, me gustas más como amigo, no me agradas. Hay que decir lo que sentimos, ser honestos y ser claros para no generar expectativa y tampoco para nosotros crearnos expectativas con las personas que nos rodean. Capricornio.
Abre tu mente, Capricorniano, date la libertad de conocer algo diferente en este momento de tu vida con tu pareja, de hacer algo que los sorprenda, algo que los cambie de la dinámica que puedan estar teniendo ahorita, que pueda ser rutinaria. Así es que vamos a hacer algo que a ti mismo te sorprenda. Si no tienes pareja, sorpréndete a ti mismo y después nos platicas cómo te fue, Acuario. Vamos a guiar nuestros pasos en el camino que nosotros estamos eligiendo y el universo se programa de esta manera. Si tú tienes claro lo que quieres y hacia dónde vas, te garantizo que vas a tener el camino que tú elijas, la pareja que tú quieres, los amigos que tú estás buscando, etcétera, etcétera. Así es que pon mucha atención en dónde estás enfocando tu mente, tu pensamiento, tus palabras y de esta manera vas a saber hacia dónde te vas a dirigir y qué clase de personas se acercarán a ti, Piscis. El amor, Piscis, sirve para que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro espíritu se eleve hacia el universo. Para eso sirve el amor hacia las plantas, hacia los animales, hacia lo que te rodea, hacia ti mismo, hacia tu pareja o a cualquier clase de relación. Vamos a hacer que este amor trascienda a través de llevarnos hacia nuestro interior esta energía amorosa que nos puede hacer elevarnos. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengas una actitud positiva, en que tu sonrisa esté a flor de piel, que la puedas proyectar en cualquier momento para que todo fluya y fluya de manera perfecta, porque así el universo te corresponde también de manera perfecta. ¿Y qué creen? Juan nos tiene preparado un negocio muy interesante. Si tienes por ahí un cuartito disponible, puedes compartir con alguien en casa. Creo que Juan nos va a dar algunos tips muy interesantes. Nos vemos el próximo lunes.